Muy buenas noches, mis estimados chitos. Aquí estamos en otro capítulo más de Maísa Torres, desde la ciudad de Panamá. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes sobre el por qué no deben de enfocarse al 100% y colocar todas sus anhelos y esperanza en la política. Le voy a decir 10 cosas que deben de saber antes de decidir que su vida va a estar encaminada a seguir ese camino de la política. Lo primero es, mis estimados, que al momento de ustedes decidir que van a incursionar en la política, deben de saber que poli significa servicio y tica, servicio a la ciudad. Definitivamente tenemos que saber que la palabra política, definición, vamos a buscarla acá en la computadora. Hay dos definiciones: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. La otra definición: actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Me detengo en esa última parte. Si van a entrar en el mundo de la política, tienen que saber que es para atender los asuntos que afectan a la sociedad y a un país. Vamos a ver otra definición de política. Dice que según este diccionario denominado Wikipedia, dice que política viene del latín de politicus y del griego antiguo politico, masculino, politique, que significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo de Estado. Entonces, hay también la ciencia de la política, que constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Vamos a continuar. Dice que es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Tenemos que saber que si vamos a incursionar en política, es para garantizar desde la posición que estemos el bien común de la sociedad. Lo segundo, la política, el por qué no debes de invertir tu tiempo completo y tus anhelos y aspiraciones a la política, porque es una ciencia común, son decisiones de Estado que se toman para el bien común. Entonces, tu bien común no lo puedes depositar allí, porque primero se va a la política a servir. Segundo, el que va a la política tiene que saber que por un tiempo determinado, tiene que saber que es a cumplir un periodo de tiempo determinado, al menos de que entres a desenvolverte como un empleado público en la administración pública, y ya ese es otro tema, pero también es un tema de un terreno un poco movedizo, porque no te garantiza que vas a tener un empleo por 20 años y tampoco te garantizará que vas a tener un excelente salario. Tenemos que saber, el punto 2 no es a largo plazo, así que
los que piensan que van a vivir de la política por siempre, aunque hay personas que sí, que han logrado vivir de la política por siempre, porque se mueven de un partido a otro, cambian de color según la necesidad y la oportunidad. Entonces, tercero, no debes de incursionar en la política porque vas a desatender otros asuntos más relevantes. Definitivamente los que llegan y se hacen con la política llegan porque van a una posición donde van a tener tanto poder y tanto manejo del presupuesto que van a resolver prácticamente su vida y eso no está bien. El presupuesto y el erario público es para manejar los asuntos y los intereses colectivos, donde todos ganemos y seamos representados por esa persona que elijamos. Cuarto, debemos de saber que la política es una ciencia para mejorar las cosas a largo plazo. Entonces, si estás pensando aspirar a una posición de poder, me estoy refiriendo a ministros hacia arriba, senadores, diputados y vamos a decir síndicos, alcaldes, son posiciones de poder que se manejan grandes presupuestos. Tenemos que saber que si va a haber un cambio de gobierno o si va a continuar el mismo gobierno, tenemos que continuar con aquellas cosas positivas y eliminar esas otras cosas negativas. Quinto, si vas a llegar a la política y vas a llegar a una posición de poder, te recomiendo que no te metas en política si no vas a hacer un inventario de cómo fue y una auditoría de cómo fue la gestión anterior y tu gestión también. Tiene que auditarse antes y durante de la gestión. Tiene que haber una auditoría y tiene que haber también una gestión de causas y consecuencias del mal manejo. Sexto, están perdiendo el tiempo si creen que van a obtener algo de la política, porque conocen al amigo, que conoce al otro amigo, que conoce al presidente. Y todos los viernes se reúnen para hablar de cuál va a ser el plan, de cuál va a ser el próximo tweet, el trading topic que se va a hablar. Es un periodo y las reuniones son buenas, pero si tú no tienes bien claro desde un principio hacia dónde tú vas y lo que tú quieres, y ya conversado con las personas que en verdad son los que toman la decisión, estás perdiendo el tiempo. Se lo digo por experiencia, que yo estuve con personas que estaban ahí mismo, al lado del mismo presidente. Y a la hora de la verdad, cuando ganó el PLD, cuando ganó Danilo Medina, en mi caso, en República Dominicana, me preguntaron qué era lo que yo quería, pero todo se quedó hasta ahí. Fue un tema de quítate tú para ponerme yo, y si vas a ir a la política te vas a encontrar con esa desagradable experiencia de hacer fila, de anotarte en una lista, de tener que sentarte horas y horas esperando a que te reciban, de que te digan una cosa, que nos vemos tal día, que la próxima semana, que el próximo mes, que el próximo año. Claro, a mí no me sucedió nada de eso, porque ya yo sabía
a lo que yo iba en ese proceso. Es un proceso que yo lo asumí como una maestría para conocer cómo es que se opera, cuál es la operación en unas elecciones, cómo es que se maneja ese tema. Definitivamente el séptimo es, si vas a incursionar en política y vas a tener un grupo de personas que te van a seguir en la política, haz un presupuesto y que se vea de dónde es que vienen esos fondos. Mantén todos tus temas financieros claros y en orden. Ahora, si lo vas a hacer y si te vas a meter en política y no vas a hacer nada de eso, entonces te recomiendo que no te metas en política. Octavo, tienes que saber que cuando alcances esa posición de poder, no puedes definitivamente contratar a tu familia, que a tu primo, que a tu papá, que a tu hermana, que a tu amigo de la infancia, tener ese tipo de facilidad porque me siento más cómodo, porque me siento más cómoda. Definitivamente, el octavo es no contrates a una persona por favoritismo. Y si vas a contratar a alguien, que sea una persona capacitada para el puesto, que tenga un currículo, que tenga experiencia, que tenga una preparación académica. Y que esa persona sea evaluada y que sea entrevistada. Estamos acostumbrados a elegir inclusive hasta el propio presidente de la República sin ir a un debate público, sin hacerle preguntas claves, solamente porque me cae bien, porque definitivamente tiene un derroche de vehículos de lujo, porque hacen mucha caravana, hacen muchas fiestas, invitan muchos artistas, porque definitivamente la forma de ese candidato o de esa candidata me gusta, pero no entramos a profundidad y nos preguntamos, ¿en verdad esta persona tiene la capacidad para gobernar el país? ¿Esta persona en realidad viene con una propuesta concreta? ¿O esta persona lo que dice lo cumple? ¿Es coherente? ¿Es íntegro o íntegra? Entonces, ese es el noveno. Si no vas a ser íntegro con tu accionar, con lo que dices y tu accionar, entonces te recomiendo que no te metas en política. Y décimo, este es el más importante. Tenemos que saber que algún día vamos a dejar este mundo, que algún día esa persona que logró ese curul en el Estado y hizo una gestión buena o mala, o regular o media mala, o muy corrupta, va a quedar en la historia de esa forma. Y aunque pasó sus 4, sus 8 años de gobierno, va a pasar, todo pasa. Y si se salió con la suya y se llevó unos millones y pasó por la justicia nada más para pasar de paseo, como quien dice en el monopolio, pasar por Go, definitivamente eso no se va a olvidar. Eso no se va a olvidar. Hay muchas cosas que esa persona que vaya a alcanzar ese curul, esa posición, debe de saber que tiene todo un país y todo una observación internacional observándolo, y que las cosas tarde o temprano se van a esclarecer, aunque pasen 10, 20, 30 años, o pueden pasar 2, 3 años, el tiempo que tenga que pasar, pero tarde o temprano
eso se va a saber. Aunque no se haga la justicia civil, la justicia penal, pero existe lo que se llama una justicia divina. Y existe también el repudio público. Entonces, les recomiendo que si se va a meter en política, sepan que lo malo que hagan, tarde o temprano se va a descubrir y eso va a quedar en la historia. Y eso nadie lo va a borrar. Y va a quedar en la historia porque mientras otros países se han podido desarrollar, mientras otros países ya no tienen que estar pensando en temas básicos como la salud, la educación, el transporte, la seguridad, el empleo, que ya esos son temas sobrepasados, que ya son temas que se han evolucionado y que se han mejorado, porque de eso se trata. Para eso que los ciudadanos elegimos personas, para que nos representen, no para que esa persona se enriquezca. Entonces, les recomiendo, mi 10ª recomendación es, no se meta en política si va a ir a robar lo que nos pertenece a todos. Tarde o temprano se hará justicia, tarde o temprano se creará conciencia y nosotros tenemos que saber que seguirle los pasos a otro ser humano porque conoce al presidente, al próximo candidato y porque yo puedo obtener algo de allí, está perdiendo su tiempo. Porque si no tiene un pensamiento crítico y en verdad se entiende y evalúa a esa persona ha demostrado que ese cargo lo amerita. Si en Estados Unidos Barack Obama, cuando salió de la Universidad de Harvard, le ofrecieron en las mejores firmas de abogados un empleo, pero él decidió irse al sector público. ¿Por qué? Porque eso le iba a garantizar a él que tener espacio en la evaluación de las competencias y de que él llevaba un historial de servicio social y eso es, o sea, aparecí de la nada y yo quiero ser candidato. Entonces, ¿qué estuviste haciendo? Tienes que ser presidente de la República, tienes que ser ministro de Educación, tienes que ser ministro de Salud para hacer una labor social. Tenemos que, como sociedad, definitivamente evaluarnos. Para hacer una labor social, no necesariamente tú tienes que llegar a esos niveles de poder. Y entender que cuando los poderes no son independientes, cuando son muchas cabezas gobernando un país, pero en el organigrama es el presidente, pero en las decisiones no la toma solamente el presidente, entonces no hay un equilibrio. Cuando el Congreso, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados está muy relacionada al Poder Ejecutivo, o cuando el Poder Judicial está muy relacionado al Poder Ejecutivo, entonces no hay un equilibrio. No hay un equilibrio, lo que hay es una dictadura, eso es lo que hay. Entonces no tenemos por qué tener miedo. Lo que tenemos que hacer es mejorar, tener un sentido crítico. No necesitamos elegir a la misma persona. No se va a hundir el país, se lo aseguro. Ya para terminar este episodio de las 10 razones de por qué no debes incursionar en política, quiero comentarles sobre un libro que compré el fin de semana, que se llama, es de Isabel Allende, que se llama La isla debajo del mar. Este libro ella lo escribió, en el 2009.
definitivamente es un libro que habla sobre la isla de Saint-Domingue, 1770-1793, y habla de temas diversos. Ella hace como un flashback a la época en que llegaron los colonizadores, los españoles, pero hay cosas que me llaman la atención y por ejemplo en la primera página, cuando ella empieza, ella habla sobre los nativos que habitaban la isla de la Española, que fue así como los colonizadores la llamaron. Ella dice que había leído en alguna parte que los habitantes originales de la isla, los arahuacos, la llamaban Haití, antes de que los conquistadores le cambiaran el nombre por la española y acabaran con los nativos. Yo digo que acabaron con los nativos, pero varios de esos nativos migraron, se fueron de la isla para otros lugares. Hoy en día todavía la sociedad dominicana, la juventud dominicana, los millennials, tenemos en mente siempre un avión. Nuestra mente es lograr irnos del país, lograr irnos a vivir fuera del país. Esa es nuestra esperanza. Y los nativos se tuvieron que ir del país. Y todavía nosotros que somos nativos no vamos del país, porque tenemos conquistadores que nos someten como si ellos fueran los dueños y los amos de nuestro porvenir, como si no existiera democracia. Entonces ella dice, en menos de 50 años no quedó un solo arahuaco vivo ni de muestra. Bueno, yo digo que hubo un mestizaje. Todos perecieron, víctimas de la esclavitud, las enfermedades europeas y el suicidio. Se suicidaban. Ese estrés de vida como esclavos, me imagino. Eran una raza de piel rojiza, pelo grueso y negro, de inalterable dignidad, tan tímidos que un solo español podía vencer a 10 de ellos a mano desnuda. Eran de una inalterable dignidad. Dignidad. Que nos falta la dignidad. Sabemos que esas personas, la mayoría, no van porque quieren servir para el bien común y el bien colectivo. Sabemos que en el fin y al cabo son testaferros de un empresariado rígido. Sabemos que van a hacerse y a aprovecharse de lo que nos pertenece a todos. Entonces es digno seguir y votar por una persona que sabemos o por un grupo de personas que no han demostrado ser dignos de nuestra elección. Nosotros somos dignos al caerle detrás a esa limosna que nos dan, a un bonito de 700 pesos, que lo que viene siendo como $10 o $12 mensuales, a esa pobreza que nos someten, a esa deuda eterna que posiblemente ni nuestros tataranietos puedan pagar. Tenemos que buscar los números y entender bien claro cuál es la situación actual. Y es una situación que no tiene definitivamente, no tiene salida para el crecimiento. No hay un plan
productivo nacional, donde todos los sectores crezcan. Lo que existe es que si tú eres amigo del político que está pegado, te puedes conseguir un empleo y definitivamente ese empleo, mientras más pegado tú estás, se puede convertir hasta en una botella. O sea, un empleo que tú te quedas sentado en tu casa y ni siquiera vas. O sea, eso es robar. Entonces, estos nativos de nuestra isla eran personas muy dignas, humildes, y definitivamente hemos perdido eso, hemos perdido la dignidad, y esto es algo desenfrenado. Tenemos que saber que si no le ponemos freno y no empezamos a hacer las cosas bien desde ahora, a dejar de estar eligiendo esas personas, a elegir personas que, aunque no tengan ese aparataje de recursos, porque hay que ver de dónde vienen esos recursos, quiénes son los que lo patrocinan, por qué y para qué lo patrocinan. Entonces, si esa persona no tiene bien claro su finanza, de dónde vienen esos ingresos y los egresos y los gastos reportados, entonces si una persona no se maneja bien desde un principio como debe de ser, esa persona no es digna de nuestro voto. Entonces, mis estimados, hasta aquí otro capítulo más de Maísa Torres desde la ciudad de Panamá. Como les comenté, soy una persona que tuvo que emigrar del país, y si les gustan estos comentarios, aunque mis videos van a estar enfocados en diferentes temas, definitivamente espero que se suscriban y que le den a la campanita para que reciban más videos de este canal. Así que muy buenas noches, hasta luego. Mis chitos, yo digo chitos porque yo me identifico con los guepardos, sobre todo con las guepardas, que son unos mamíferos de la familia de los felinos. Las guepardas usualmente se llevan a sus hijos al trabajo, y entonces tienen que tener un ojo cuidando a los hijos de otros depredadores y otro ojo en la presa o en la comida que le van a dar a sus hijos. Entonces son los animales más rápidos, más veloces del mundo. Pueden alcanzar en 2 segundos 60 kilómetros por hora. Y ahora mismo en este mundo lo que necesitamos es agilidad. Estamos a tiempo para decidir ágilmente. Tenemos que ser ágiles, dejar de estar sometidos. Y la verdad que nuestro país es un país muy lindo para dejarlo. Es muy lindo. Así que muy buenas noches y nos veremos, mis chitos, en otro programa. Hasta luego.